Error grave de Carlsen. Primera ronda contra Rapport. Una partida muy igualada durante el transcurso de la misma, pero al final el gran excampeón del mundo y mejor jugador actual cometió un grave error que lo llevó a la derrota inmediatamente. Este torneo de Festival de Ajedrez de Grenke comenzó el 26 de marzo y culminará el 1 de abril. Son 6 estrellas mundiales que competirán en ajedrez rápido por un puesto en este evento. En las 2 primeras rondas, los espectadores presenciaron partidas de ajedrez de gran calidad. Después de una victoria contra Carlsen y un empate contra Dean Liren, Richard Rapport lideraba, porque ya van varias rondas, la tabla de posiciones. Magnus Carlsen, Vincent Keimer, Dean Liren y Maxime Vachier-Lagrave le siguen en los demás puestos con un punto cada uno. Daniel Freeman se encuentra actualmente en la última posición con medio punto. Recuerden que estamos hablando en esta partida que comento de la primera y segunda ronda. Ya el evento ha avanzado y se encuentra en otra situación la tabla de posiciones. Esta partida, donde Carlsen es derrotado por Rapport, comenzó con los movimientos siguientes: E4, C6, una defensa Caro-Kann. Carlsen experimenta muchas aperturas diferentes, tal vez sea debido al adversario que tenga enfrente. Lo mismo juega simétrico E4, E5 que la Caro-Kann, que una siciliana, que una moderna. Está disfrutando del ajedrez. Por lo tanto, entramos en una defensa Caro-Kann que Rapport responde con D4, D5 y E5. Esta es conocida la variante del avance que permite el desarrollo del alfil a F5. En este momento, muchos jugadores antiguamente en esta variante desarrollaban el alfil a la casilla D3. Y después de los cambios surgía el jaque y el retroceso de la dama a A6 para cambiar las damas. Esto lo comentaremos posteriormente. Pero en la actualidad la teoría recomienda o se ha jugado en su lugar el desarrollo del caballo a F3 o lo que se hizo en esta partida, que es el avance H4, a lo que el negro responde con H5. Y es ahora que el blanco decide cambiar su mejor alfil por el alfil peor de las negras. Pero este alfil peor de las negras está fuera o quedaría fuera de la cadena de peones, por lo que en esa posición sería muy molesto en esta diagonal que él ocupa. Por esa razón, el blanco juega alfil D3, aunque también podemos decir que el avance C4 se ha puesto igualmente de moda, aprovechando que el alfil ha salido de su posición y deja de defender el peón de B7 y la dama podría ir en cualquier momento a atacarlo. Esos son ideas diferentes en esta posición o alternativas distintas a la variante alfil D3. Las negras, por supuesto, como mejor respuesta, juegan alfil por D3 y dama por D3. Ahora, el negro continuó con dama A5 jaque. También en este momento es factible el avance E6. Pero dama A5 fue respondido con C3. En lugar de C3, el blanco puede jugar en este momento el desarrollo del caballo a D2. Y sin embargo, también en este momento
en lugar de caballo de 2, existen jugadores que recuerdo que Belimirovic lo hizo en cierta ocasión, el sacrificio del peón a B4 en una posición similar contra el gran maestro checo Vladimir Hort en un torneo en La Habana. Recuerdo ese sacrificio de peón, terminó perdiendo, pero una partida muy interesante y combinativa, digna o típica de Belimirovic. Pero continuemos con el avance que realizó Rapport C3, que esto conduce a la igualdad, y Carlsen jugó E6. También me viene a la memoria la idea que habíamos mencionado anteriormente de llevar la dama a A6, que es una idea similar de una partida entre, si mal no recuerdo, entre Nimzowitsch y Capablanca, pero con la diferencia que estos dos peones no estaban en H4 y en H5. Pero continuemos entonces con la partida. E6 de Carlsen, que lleva a posiciones iguales. Tenemos que la igualdad está dada porque las blancas tienen una ventaja de espacio en el centro del tablero, pero gozan de un mejor alfil con relación al alfil de las negras. Una posición bastante balanceada. Seguimos entonces con A4. C5. Una ruptura típica de esta estructura de peones que tienen las blancas, con el objetivo de desarrollar el caballo a C6 y atacar el peón de D4, que es una de las principal base del peón de E5. Y también con esto, después del cambio de peones en D4, la torre puede ocupar la columna C. Son ideas generales de esta posición. Las blancas, para evitar ese tipo de cambio en D4, lo que hacen es desequilibrar el centro y juegan D por C5, a lo que he respondido con dama por C5. Aquí se ha jugado más en este momento en la captura alfil por C5, pero me imagino que habría que calcular perfectamente qué es lo que hay, porque aquí lo que veo es que hay 11 partidas que se jugó con esa captura, pero evidentemente que la ventaja del blanco sería amplia por medio de B4, atacando a la dama y al alfil. Por esa razón es lógico que dama por C5 sea la jugada más correcta. El blanco continúa con caballo F3, un desarrollo natural y normal. La otra alternativa es de llevar el caballo a A3, pero finalmente habrá que realizar el desarrollo del caballo a F3. Las negras respondieron con dama C7. Esto ya le da alguna ventajita a las blancas, no mucho, porque bueno, siempre las blancas tienen la pequeña ventaja de la salida. Entonces, aquí en lugar de dama C7, que pienso que sea correcta, si está hecha por el gran Carlsen, también se puede jugar el desarrollo caballo E7 o caballo D7. Pero seguimos con dama C7, que evidentemente es, si está jugado por el gran Magnus Carlsen, ¿qué vamos a decir? Aunque es humano y puede cometer errores, como lo hizo al final de este juego. Caballo A3. Las blancas dirigen su caballo a esta casilla y pretenden tomar la iniciativa a través de ella. Carlsen lo evita capturando ese caballo. También aquí es posible, con iguales posibilidades, A6. Pero
Carlsen no deseaba que ese caballo se instalara en B5 o también tendría la posibilidad de C2 y D4 y lo eliminó. Siguió torre por A3, caballo D7. Pienso que aquí el caballo tiene menos perspectivas que en C6. Por lo tanto, tal vez el desarrollo caballo a C6 tendría unas posibilidades mayores que caballo D7, aunque esto no influye demasiado en la evaluación de la posición. Siguió en este momento enroque, caballo E7, torre E1, torre C8, dama D1, A6, alfil G5 y caballo G6. Las blancas están presionando sobre el peón de E5, peón que, como veremos, tal vez no se pueda capturar o hay que capturarlo con mucho cuidado. El blanco hace un avance característico de estos esquemas con A5, pues limita el posible salto del caballo a B6 y a C4, así como fija los peones de A6 y de B7. Una vez que el peón de B7 avance, digamos, a B5, se produzca la captura al paso, entonces en ese momento A6 quedaría débil. Por lo tanto, B5 es prácticamente imposible en este tipo de posiciones. Continuó el enroque. Aquí podríamos mencionar claramente que es débil y dudoso la captura caballo de G por E5 por caballo por E5, caballo por E5, alfil F4 y las blancas toman la iniciativa. Sin embargo, en lugar del enroque, aquí era preferible caballo C5 y después de alfil E3, caballo E7 con la idea de llevar el caballo a C5, con lo cual las posibilidades están un poquito mejor para las blancas, pero muy sólida la posición del negro, quien se había enrocado. Pero este enroque podemos ver que la dama por rayos X está atacando al peón de H5. Carlsen seguramente que valoró esa posibilidad y no vio problema alguno. Las blancas respondieron con torre A4. Una idea interesante es en este momento llevar la torre a B3, caballo C5. En lugar de caballo C5, torre de F a E8 es algo mejor con una posición aproximadamente igual. Después de caballo C5, torre B4, dama por A5, alfil E3 y las blancas están muy bien y tienen compensación suficiente por el peón entregado. Están amenazando el salto caballo G5 y la dama capturaría el peón de H5 con un ataque formidable. Pero sigamos con la línea de la partida donde jugaron torre A4, con la idea lógicamente de trasladar la torre a cualquiera de las casillas de la cuarta fila. Su adversario, Magnus Carlsen, jugó torre de C a E8, esquivando la variante de captura del peón de E5 por medio de caballo de G a E5, caballo por E5, caballo por E5 y ahora dama por H5, que en realidad es algo ventajoso para las blancas, puesto que el enroque de las negras está un poco más debilitado, la torre está dispuesta a trasladarse a cualquiera de estas casillas, etc. Y la amenaza también de un posible alfil F4 clavando el caballo y como mínimo recuperando el material. Carlsen jugó torre de C a E8, torre D4. Las blancas podían haber jugado también en este momento torre B4 para limitar el avance B5
o en caso de caballo C5 hay algunas variantes donde la torre se ubica en B6. Son ideas de esta posición que ahora tal vez no funcione, pero intento dar ideas. Torre D4, caballo D por E5. Aquí la captura dama por A5 era posible también en este momento, pero decidieron caballo D por E5, caballo por E5, caballo por E5 y alfil F4. Aquí hubiera sido interesante la captura del peón de H5 directamente, con lo cual el blanco mantendría cierta ventaja. Pero la idea alfil F4 ha estado durante todo el juego hasta este momento y las blancas lo realizan. Carlsen no tiene otra jugada que jugar el peón a F6, dama por H5 y ahora dama F7. Una buena jugada con el objetivo de pasar a un final, una de las especialidades de Magnus. Dama por F7 y caballo por F7. Esto tiene como idea mejorar el caballo, en el sentido de que pueda ir a D8 y a C6 presionando sobre el peón de A5 y lógicamente la torre de D4. De momento se está amenazando el avance del peón a E5 con ataque doble. Por lo tanto, una de esas dos piezas tiene que moverse y Rapport decidió alfil H2, siguió rey H7, G4, ganando espacio en el ala de rey, caballo D8, llevando a cabo su plan de mejora de esta pieza. Alfil D6, torre G8, torre B4 y caballo C6. Ahora se produce un intercambio de peones de forma indirecta con torre por B7 y caballo por A5. Torre D7, la posición en realidad está igualada, nadie tiene ventaja material, tal vez el alfil sea un poquitico mejor, mínimo una micra mejor que el caballo. Y las blancas tienen una torre muy molesta en la séptima fila. Siguió Carlsen con caballo C4, atacando el peón de B2, B3, caballo D2, torre 2, caballo por B3, alfil E7. Se está amenazando el peón de E6, el cual, una vez ubicada la torre allí, podría capturar el de A6. El encuentro siguió con rey H6 y rey F1. Ahora, no se podía capturar el peón con torre por E6 debido a caballo C5 con un ataque doble, debido a que el alfil está clavado por la torre de E8. Rey F1, E5, torre B2, caballo A5 y torre B6. Ahora la amenaza fundamental es la captura del peón alfil por F6 que llevaría a una posición perdida. Por ejemplo, si ahora jugasen las blancas, podrían hacer perfectamente alfil por F6, G por F6, torre por F6 jaque, torre G6, G5, rey H5 y torre H7, seguido de la captura de la torre de G6. Por lo tanto, esa es la amenaza después de torre B6 y las negras lo evitan atacando la torre con caballo por C4. A lo que se respondió con la captura torre por A6. La lucha está igualada. Nuevamente sigue la amenaza alfil por F6 con la variante que habíamos mostrado anteriormente. Carlsen jugó para evitar alfil por F6, torre A8, torre por A8 y torre por A8. Ha ganado la columna A y simplificado la posición a costa de el siguiente peón, torre por D5, pero ahora entra en la segunda fila y sus piezas cobran una buena actividad. Alfil C5, torre C2.
Seguramente que ya en este momento, como las partidas se están jugando a 45 minutos más 10 segundos por jugada, los errores se suceden. Por lo tanto, aquí la jugada correcta de Carlsen hubiera sido rey h7 para permanecer con iguales posibilidades. Su caballo es muy bueno, la torre está activa y es muy difícil que las blancas puedan materializar el peón que tienen de ventaja. Ellas continuaron, Carlsen continuó con torre c2, torre d3. Más fuerte hubiera sido en este momento la ubicación de la torre en séptima fila con torre d7, con la idea de llevar el alfil a f8. Una variante posible sería e4, buscando actividad con su torre caballo y este peón, alfil d4. Ahora no funcionaría, por ejemplo, alfil f8 debido a caballo d2 jaque, rey e2, caballo f3 jaque, rey d1 y torre por f2 con iguales posibilidades. Por lo tanto, las blancas no eligieron esa variante, sino que llevan su alfil a d4, a lo que seguiría e3 y f por e3 con ventaja de las blancas. Continuando entonces con la línea llevada a cabo en la partida torre d3, Carlsen comete un gravísimo error al jugar caballo d2 jaque. Esta jugada la empleó pensando después de 6 segundos, lo cual le cuesta la partida. Lo correcto era llevar el rey nuevamente a h7 y luchar por la igualdad en esta posición, donde las blancas tienen ciertamente un peón, pero está compensado por la actividad de las piezas negras. Después de caballo d2, como habíamos mencionado, es un grave error por torre d2 y en este momento Carlsen abandonó debido a torre por d2, alfil e3, jaque doble o ataque doble, para que los suscriptores o un suscriptor no me corrija nuevamente, pues puesto que generalmente digo esto jaque doble y no es jaque doble, es un ataque doble, jaque rey y ataque a la torre. A lo mejor no sé si estoy en lo cierto o no, de que sea un jaque doble, es un ataque doble. Jaque doble es cuando en realidad se le da jaque al rey con dos piezas al mismo tiempo. Creo que eso fue la corrección que un suscriptor me hizo durante tantos años que llevo yo dando este jaque como jaque doble. Así que, de todas formas, sea ataque doble o jaque doble, Carlsen tuvo que abandonar porque pierde su torre. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta partida y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!